Buen día para todos. Mi nombre es Sebastián Pavón. Soy estudiante de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, e investigador de la Fundación María Tecnología. Quiero agradecer a la Universidad Santo Tomás por la invitación a ser parte de Comunica 2023 bajo la ponencia El paradigma del Medio Oriente entre la estigmatización y el olvido. Esta ponencia va a versar sobre cuatro ejes fundamentales, del cual vamos a empezar evidentemente por el número uno, el cual se denomina conceptos previos para entender el Medio Oriente. Lo que podemos ver en pantalla es un mapa de parte de Europa, algunas zonas de Asia y el norte de África. El Medio Oriente va a comprender toda la región del Magreb, lo que va a ser el norte de África desde Marruecos hasta Egipto, la zona de la península arábiga, hasta el Golfo Pérsico, el antiguo imperio persa, actual Irán, y la zona de la Mesopotamia, actual es Irak y Siria. Sin olvidar también la zona de la Anatolia que comprende la actual Turquía. Sobre todo en esta zona de la antigua Mesopotamia, va a desarrollar una gran civilización que van a ser los sumerios, creadores de la escritura, también el imperio babilonio, el imperio asirio, más al oriente van a estar el imperio persa, también en esta zona de lo que hoy es Israel y Líbano va a estar el imperio cartaginense, también vamos a ver el imperio parto, desde los persas, y así una gran serie de imperios que van a confluir en esa zona del Medio Oriente. En- Devolviéndonos un poco, los sumerios van a marcar un antes y un después, ya que con ellos se va a abrir paso a la historia con la invención de la escritura. Con estas tablillas cuneiformes, son la primera muestra de escritura de la humanidad, donde los antiguos sumerios llevaban cuentas, sobre todo se usaba para temas comerciales. Mm, Respecto al mundo persa, van a dejar una gran tradición que es el zoroastrismo, siendo el primer monoteísmo contemplado en el planeta, además de toda esta tradición de la angelología, la ilustración e iconografía de los ángeles en la tradición cristiana, por ejemplo, como los podemos ver con estas alas y toda esta representación, es derivada sobre todo del zoroastrismo. En el siglo séptimo va a ocurrir un hecho que va a marcar una historia muy diferente en el Medio Oriente hasta nuestros días, un antes y un después realmente, y va a ser la aparición del Islam. En el año 610, mientras que el profeta Mohammed, o Mahoma en español, reposaba, meditaba en una cadena montañosa de la península arábica denominada el Hejaz, en uno de sus montes, en el monte de Gira, va a tener una aparición del ángel Gabriel y este le va a decir, recita en nombre de tu Señor, le va a dar la orden de leer, de recitar en nombre de el Señor. Vamos a ver en la iconografía al ángel Gabriel señalando al profeta Mohammed e indicándole que eh, lea lo que posteriormente va a ser el Corán. A lo largo de la vida del profeta, mm, el ángel Gabriel va a hacerle más y más revelaciones hasta completarle lo que hoy en día se conoce el Corán. Y mientras va haciendo esas revelaciones, también va construyendo una comunidad islámica, va construyendo la Umma, que se refiere a la primera comunidad musulmana de la historia. Él va a predicar un monoteísmo en su ciudad natal, en la Meca, la cual tenía una tradición netamente politeísta, adorando sobre todo a tres dioses, Lat, Al-Manat y Al-Usa. Van a ser las tres diosas de la Meca que Mohammed va a denunciar. Debido a estas denuncias, Mohammed va a ser expulsado con su comunidad, de su esposa Hadilla, su primo Ali, entre otros tantos convertidos. Van a tener que exiliarse, van a tener que emigrar hacia una ciudad más al norte de la Meca que se llama Medina hoy en día. En ese entonces se llamaba Yatrib, Medina, en árabe Medinat al-Nabi, que significa la ciudad del profeta. Va a denominarse como la Égira, que es la palabra en árabe para denominar esta migración de la Meca a Yatrib.
Esta migración también va a marcar el inicio de la era islámica, de la era musulmana, y van a adoptar su propio calendario lunar y sus propios meses de este mismo almanaque. Después de la muerte del profeta, van a gobernar cuatro califas que van a suceder. Va a ser Abu Bakr, Omar, Osman y van a ser los cuatro califas al-Rashidun, o los califas bien guiados, que tras la muerte de este último de Ali, se va a establecer la primera dinastía árabo-musulmana, que va a ser la dinastía de los Omeyas. Estos omeyas van a trasladar la capital de la Meca a Damasco. Damasco es una capital romana que naturalmente ha estado dominada por el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Bizantino en el Medioevo, y van a tener muchas de las características, van a adoptar muchas de las costumbres romanas. Después de los omeyas van a gobernar el califato abasí, la dinastía abasí, que va a trasladar la capital de Damasco a Bagdad, muy cerca de muchas ciudades del mundo persa, por ejemplo. Y ahí el Islam va a tener su edad de oro, va a tener su mayor em, esplendor durante la época de los abasíes. Sin embargo, al final el siglo XX, todo el territorio musulmán del Medio Oriente va a ser gobernado por el sultán otomano, el cual va a caer después de la Primera Guerra Mundial. Y todos esos territorios que abarcaban el Imperio Otomano, el Imperio Turco Otomano, van a ser repartidos, o al menos la mayoría, entre las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial y se van a marcar unas fronteras totalmente artificiales, lo que va a causar varios conflictos, ya que esas fronteras no respetaron temas de religiones, ni de cambios sociales, ni culturales, mucho menos. En el siguiente punto, quiero tratar de desmontar diferentes mitos que se han creado a través de los medios de comunicación, sobre todo del mundo musulmán. El primero de ellos es que el Islam es totalmente opuesto al cristianismo. El Islam, como el cristianismo y el judaísmo, tienen raíces abrahámicas, monoteístas, tienen la misma tradición, tienen los mismos profetas, desde Jesús, Moisés, Abraham, Adán, Elías, etcétera. Van a contar con los mismos profetas. Y algo que es muy importante, por ejemplo, María, la madre de Jesús, va a ser mencionada 33 veces en el Corán, mientras que en los evangelios del cristianismo solo va a ser mencionada 10 veces. Al analizar todo esto en situación, podemos evidenciar que se trata de un mismo Dios al que se venera, que no es ninguna religión opuesta o totalmente diferente. Otro mito es que todos los musulmanes son fundamentalistas, son terroristas, sobre todo perpetrados mm, por los hechos del 9/11 o por los atentados terroristas en Europa por el Estado Islámico. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que el Islam principalmente se divide en tres ramas: el sunismo, el chiismo y el sufismo. Dentro del sunismo hay una secta muy minoritaria, al menos el 1% de los creyentes sunitas pertenecen al salafismo o wahabismo, que son estas sectas terroristas. Otro concepto errado es que árabe es igual a musulmán. El mundo árabe comprende 22 naciones, mientras que el mundo musulmán es todo lo que podemos ver en la parte derecha del mapa. Está marcado con verde, verde claro y verde oscuro, señalando sunitas y chiitas. Podemos ver que es una gran amplitud de territorios. Comprende Rusia, por ejemplo, parte de la India, muchas zonas de África. Entonces es mucho más amplio el mundo musulmán o árabe. Dentro de los árabes también puede haber cristianos o judíos. De los principales aportes de la civilización islámica a la humanidad, podemos dar el Dar al-Hikmah. Esta fue una casa del conocimiento dentro de la ciudad de Bagdad durante el mandato del califa Abbasí, en donde se intentó recopilar todo el conocimiento previo
a esta casa del conocimiento. Se tradujeron al árabe textos como de Platón, Aristóteles, de muchos autores griegos clásicos. También se investigó mucho sobre medicina, sobre ciencias, sobre matemáticas, sobre astronomía. Uno de los principales exponentes de esta casa del conocimiento fue Avicena, con sus cánones de medicina. También Rumi, un poeta persa que hizo revivir esta lengua, ya que el árabe se estaba apoderando y estaba intentando declinar esta lengua farsi. Y también tenemos al-Khwarizmi, lo hemos visto mejor en los libros de álgebra, es el creador del álgebra y el creador del algoritmo también. La primera persona que postuló este término del algoritmo, que gracias a eso hoy funcionan todas nuestras redes sociales. Eh, También Fátima Al-Fihri fue la primera mujer en fundar una universidad en el mundo. Esta universidad se ubicaba en Marruecos y es la Universidad de Karaouji en el siglo IX. Así podemos ver que el Islam, así se pinte, como tal, no es una religión machista. Eh, Prueba de eso es que una mujer, esa que tenemos el nombre en pantalla, pudo fundar la primera universidad del mundo en Marruecos. Finalmente, todo esto es para establecer un diálogo de las civilizaciones, teniendo en cuenta que esta es una ponencia dentro de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Santo Tomás y me tomo como base las doctrinas del imán Julián Zapata. Él es un musulmán de origen colombiano que ha aportado mucho a este diálogo entre civilizaciones, entre el mundo occidental y el mundo oriental. Para que no sucedan cosas, por ejemplo, la que estamos viendo en pantalla, que dice: autoridades investigan panfletos amenazantes contra la mezquita musulmana en Bogotá. En Bogotá, en la capital de Colombia, se iba a construir una mezquita y los vecinos de la zona se opusieron totalmente, incluso amenazaron al imán de esta comunidad musulmana para impedir que esta mezquita se construyera. Sin embargo, ya lleva mucho tiempo construida, la comunidad ha ido completamente en paz a ese centro de rezo islámico y no ha pasado absolutamente nada. Finalmente, eh, a lo que se quiere llegar es a un ejemplo como el House of One, que es un centro religioso en el cual convergen el Islam, el cristianismo, el judaísmo, como podemos ver acá en este plano, teniendo en cuenta de que ambas tienen la misma raíz y ambas creen en el mismo Dios. Entonces, un ejemplo del diálogo entre civilizaciones y de la tolerancia es esta House of One en Alemania. Con esto concluimos. Muchas gracias.